Hombre, a mí me han pasado cosas malas como a todo el mundo, por lo pronto. Yo no conocía a mi padre lo mataron al comienzo de la Guerra Civil. Eso dio pie para que yo muchos años después escribiera un libro, Muertes Paralelas, que tuvo el premio Fernando Lara. Yo a los 19 años acabé en la cárcel, estuve 5 veces en la cárcel, un total de 17 meses en la cárcel, de 7 meses en prisión domiciliaria y de 7 años en el exilio. Verdaderamente mi currículum patibulario fue excelso. Bueno, esos son... O hice la mili de verdad. No milicias universitarias y cosas de esas. Todo eso son experiencias que la mayor parte de la gente cree, las interpreta, las vive de una forma negativa, angustiosa, depresiva, etcétera. Yo no, yo estaba feliz, me encantaba, estaba alimentando lo que iba a ser mi futura obra, y efectivamente la alimentó, porque todas esas vivencias, las de la mili, las del exilio, las de la cárcel, etcétera, están muy presentes en mi obra, y sin ellas mi obra no existiría. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he sido feliz. Yo digo que a mí me gusta hasta coger la gripe. Hago un alto en el camino. No es una parada cualquiera, es quizá obligada para todo aquel que, como yo, en algún momento de su vida emprende la búsqueda de sentido. Él, Fernando Sánchez Dragó, ha sido uno de los que más han hablado y escrito sobre él. Hace un año le pedí audiencia y accedió, con una condición: no hablar de política. Por entonces su nombre sonaba en la prensa como artífice de la moción de censura encabezada por Ramón Tamames, a la postre fallida. Por entonces ni él ni yo nos imaginábamos que, apenas un mes después, volvería a ser noticia, esta vez por su fallecimiento. Esta fue, posiblemente, su última entrevista. El entrevistólogo se pregunta para dar sentido a lo que hace. ¿Lo encontrará? No es fácil contactar con él. A sus 86 años, Fernando Sánchez Dragó se resiste al WhatsApp y a cualquier tipo de sumisión a la araña, que es como él llama, en su opinión, a la mayor catástrofe de la humanidad, Internet. Adelantado a su tiempo, no se reconoce en este, aunque sigue siendo el mismo. Hombre culto, autor de más de 50 libros y merecedor por ellos de varios premios nacionales. No se las da de menos, pero tampoco de más. Lo único que pide para entrar en su casa es descalzarse. ¿Cómo estás? Bueno, en estos momentos me siento casi como si estuviera en la silla eléctrica, porque hay que ver el aparato tecnológico que desplegáis. Tú fíjate que en estos momentos hay un foco que parece el interrogatorio de un miembro de la Brigada Político-Social en la época de Franco o algo así, una pantalla, un extraño artefacto con una arandela fluorescente, una cámara ahí, otro no sé dónde, un micrófono ahí agarrado a tu camiseta, otro agarrado a mi camisa, no sé qué. Imagínate, silla eléctrica. ¿Te das cuenta de cómo la tecnología nos complica la vida? Si tú me hicieras esta entrevista hace 30 años, traerías un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo, todo lo más, y sería todo mucho más fácil, ¿no? O sea, que tú te resistes un poco a todo esto que está viniendo. No, un poco no, me resisto mucho. Mira, este es mi único teléfono y de aquí no pasaré, no tengo WhatsApp, tengo un ordenador, pero lo utilizo como una máquina de escribir, no sé hacer prácticamente nada con él. O sea, estoy en permanente rebelión contra la araña, que es como yo llamo a la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, que es Internet. ¿Y qué le achacas tú a Internet? O sea, ¿es un peligro? ¿Por qué? Bueno, es más que un peligro, es una sentencia de muerte. De hecho, se ha terminado todo. Desde que ha llegado Internet se ha acabado el periodismo, se ha acabado la música, se ha acabado el cine, se ha acabado la tienda de la esquina, se ha acabado el amor, se han acabado las parejas, se ha acabado absolutamente todo, y sobre todo, ha entrado el control. Ha entrado la posibilidad de un espionaje universal. En estos momentos, esto que tú y yo estamos diciendo está siendo grabado y espiado, qué sé yo, a lo mejor en la Casa Blanca, en el Pentágono o en Pekín. Todo eso, ten en cuenta que los políticos, y esto no es de ahora, es desde la noche de los tiempos, siempre han tenido el sueño de controlar a sus súbditos, porque eso de ciudadanos es un camelo, no hay ciudadanos, hay súbditos. Pero antes no podían hacerlo, porque era imposible, E Internet vuelve posible esa posibilidad de control y de espionaje universal. Por lo tanto, se ha acabado todo. ¿Pero los súbditos lo saben?
Bueno, algunos súbditos lo saben, pocos, otros empiezan a saberlo, porque poquito a poco empiezan a notarse síntomas de rebelión contra todo esto, pero en su mayor parte no, porque como te decía hace un momento cuando entrabas por ahí, mira, estaba leyendo ahora una frase de Torrente Ballester, en fin, el escritor ya muerto, gran escritor, que además fue mi maestro, mi comadrona, mi amigo, mi padre putativo, etcétera, etcétera, que decía que vivir sirve para llegar a la conclusión de que todo el mundo es idiota. Bueno, todo el mundo no, hay algunas excepciones, pocas, pero en fin, yo te decía al entrar que el hombre no desciende, como se dice, del mono, desciende del borrego. Entonces, como el hombre desciende del borrego, la gente no se da cuenta, y de hecho todos lleváis estos aparatitos, los móviles, sin daros cuenta de que lleváis el demonio, de que lleváis el infierno en la mano. Oye, pero Fernando, tú eres muy activo en Twitter, por ejemplo. No, un momento, yo soy muy activo en Twitter, en primer lugar, porque cuando empezó el confinamiento, y estaba aquí sentadito en esta misma butaca, y en fin, bueno, un poco aburrido, no podía salir a la calle, etcétera, dije, me voy a meter en eso de Twitter a ver qué es, por entretenerme. En segundo lugar, yo lo utilizo exclusivamente como un género literario, el género del aforismo, un género literario, filosófico, viejo como el mundo. Entonces me divierte. Soy un poco, en Twitter soy un poco a la vez abeja, néctar, miel y aguijón, veneno, picotazo, ¿no? Pero lo utilizo exactamente porque yo siempre aplico la técnica de las artes marciales. El karate, el judo, el jiu-jitsu, etcétera, etcétera, que consisten en aprovechar el impulso del enemigo. ¿Qué hace un karateka? Cuando el adversario se abalanza contra él utilizando toda su energía, con el dedo coge la energía del adversario y lo hace volar por encima de su cabeza, no gasta su propia energía. Así utilizo yo Twitter. Me meto en la caverna del lobo y lo utilizo contra Twitter y contra las redes. O sea, que más lo hace por divertimento. Sí, y además dejaré de hacerlo en cualquier momento, porque no me va a divertir toda la vida, pero más que por divertimento, lo hago ya, hombre, porque me divierte tocar las pelotas, lo confieso, que me divierte tocar las pelotas y las toco bastante. En Twitter es lo mismo que hacía Borges, en definitiva, salvando las distancias. Borges decía que le encantaba epatar al burgués. Bueno, a mí también me encanta epatar al progre, ¿no? Entonces Twitter me sirve para eso. Y por otra parte, es verdad, me divierte. Me levanto por las mañanas, mi hija Yanta, la escritora, siempre dice que yo cuando me levanto por las mañanas, a la hora del desayuno, cuando estoy reunido con la familia y esas cosas, lanzo mis maitines. Es que cuando yo despotrico contra todo lo que me rodea, contra la humanidad, contra lo que me dice el periódico, etcétera, bueno, pues ahora lo hago con Twitter, despotrico en Twitter. O sea, por ejemplo, te divierte que una institución como la RAE te conteste, por ejemplo, ¿no? Que hace poco creo que te contestaba por un término, ¿no? No, todo eso es mentira. Todo eso es gente todo eso se lo inventan los de Twitter. Simplemente yo maticé en un Twitter que no se puede decir presidenta, porque no se puede decir presidenta, es ente no tiene femenino, viene del latín, y por lo tanto decir presidenta es una barbaridad. Yo dije eso y lo mantengo. Naturalmente la RAE, que es una asociación privada, que no tiene ninguna autoridad, es decir, el idioma lo hace el pueblo y lo hacen los escritores, no lo hacen los académicos de la RAE, dicho sea con todos los respetos. Muchos de ellos son amigos míos y no tengo nada contra ellos, pero no tienen ninguna autoridad, pero la RAE no me contestó, por supuesto. Eso se lo inventan los que se meten en Twitter y los que mienten, incordian. Nunca te creas lo que aparece en Twitter, excepto lo que digo yo. Claro. Pero entonces tú no buscas la polémica viene a ti. No, mira, a mí me molestan muy pocas cosas. A mí puedes insultarme, llamarme lo peor que se te ocurra y lo único que recibirás como respuesta es una sonrisa. Pero en cambio me molesta extraordinariamente solo dos cosas. Una, que me llamen crítico literario, porque yo soy escritor, lo contrario de un crítico literario. El crítico literario es lo más opuesto que haya. Un escritor odia a los escritores, los críticos odian a los escritores y muchas veces me llaman crítico literario basándose en que he hecho programas de televisión hablando con escritores, no criticándolos, ¿no? Y en segundo lugar me molesta muchísimo, cosa que acompaña continuamente cuando alguien me presenta, en fin, en una charla, en una conferencia, en un acto cultural, siempre dice el polémico escritor. ¿Cómo polémico? Yo no soy polémico. Polémicos son los que polemizan conmigo. Yo jamás en mi vida he dicho nada por provocar. Verdad es que mis ideas son provocadoras, y lo han sido siempre. Ya en el cole mis ideas resultaban provocadoras, pero tener ideas provocadoras no significa ser un provocador. Tú tienes ideas provocadoras, tú expones con sinceridad cómo deben ser tus ideas, y resulta que son los demás los que se sienten provocados y polemizan contigo. Así que yo no soy polémico, son ellos los polémicos. ¿Tú te consideras provocador? No, hombre, no, vuelves a tropezar en la misma piedra que acabo de señalar. Llamarme provocador es todavía peor que llamarme polémico, ¿no? Yo nunca en mi vida he hecho nada por provocar, ¿no? Simplemente soy así. Mira, yo ya de niño, cuando iba al cole, yo sentía
que yo pensaba acerca de casi todo lo contrario de lo que casi todo pensaba todo el mundo. Y eso valía absolutamente, en fin, para cualquier ámbito de la realidad. Y sigo siendo así. Yo estoy en permanente enmienda a la totalidad. Una cuestión de carácter. Nací así y así moriré. ¿Tú te consideras especial o, Sí, claro. o distinto al resto de las personas? Claro, pero es que yo creo que todas las personas son distintas. Mira, aquí tengo un gato. Hay otros dos que andan por ahí. Quien tenga gatos o perros, se da cuenta, o quien tenga hijos, y yo tengo 4 de muy distintas edades, se da cuenta de que no hay 2 hijos iguales, aunque el padre y la madre sean los mismos, que en mi caso no lo son, y que no hay 2 gatos iguales. Todo el mundo es individual. No hay más que individuos. Por lo tanto, todo individuo es raro. Todo individuo es un espécimen único. Lo que pasa es que la mayor parte de los individuos se dejan domesticar. Los gatos, por ejemplo, no se dejan domesticar. Un gato nunca es un animal doméstico. Un gato es un animal que ha llegado, en la noche de los tiempos, digo yo, a un pacto con los seres humanos y que por lo tanto admite vivir con ellos, en la misma casa, bajo el mismo techo, etcétera, pero no es doméstico. En cambio, los individuos, las personas humanas, son domésticas, entonces se dejan aborregar y entonces dejan de ser especímenes, dejan de ser raros, dejan de ser únicos. El primer volumen de mis memorias se llama Esos días azules, porque es una memoria de infancia y adolescencia, y se subtitula Memorias de un niño raro. Yo siempre he sido raro y ahora soy un viejo raro, con el agravante de que como los viejos somos como niños, sigo siendo un niño raro. ¿Y te has sentido mal alguna vez por ser raro? Yo no me he sentido mal en la vida nunca. Nunca. Yo siempre he sentido bien. Me he sentido bien. ¿Sabes por qué? Si te vienes a ver mi casa de Castilfrío, que es donde verdaderamente vivo, al menos con la cabeza, mi cuerpo muchas veces, por desgracia, está en Madrid y no en ese delicioso pueblo soriano, verás que hay un azulejo en la puerta que dice, no sé, ¿por qué te digo esto? Espera, sí, por lo que me has... ¿Por qué te lo digo? Si te has sentido mal siendo raro, no, te han señalado. una frase latina que dice ubi bene, ibi patria. Donde estás bien, allí está tu patria. Entonces yo siempre he estado bien porque yo siempre he vivido en mis zapatos. Nunca he querido vivir metiéndome en los zapatos de los demás. Así que yo no tengo ningún mal recuerdo. Sí, también entiendo que tú hablas de más porque te importa muy poco lo que digan de ti. Bueno, no me importa nada. Un poco es mucho. No me importa nada, nunca me ha importado nada, lo más mínimo. Pero en cualquier caso yo hablo muy poco, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si tú vienes a hacerme una entrevista, oye, estoy obligado, aunque solo sea por educación, a hablar. De la misma manera que si aparezco en televisión o tengo que dar una charla y me ponen un micrófono delante, me siento obligado a hablar. Pero yo normalmente cultivo la ley del silencio. Yo me paso días enteros, yo apenas salgo de casa, yo me paso días enteros sin hablar. A mí no me gusta nada hablar. Un silencio vale siempre mucho más que una palabra. Los árabes dicen, si no estás absolutamente seguro de lo que vas a decir, no hables. El silencio es mejor. ¿Te molestan que te llamen facha? Eso ahora es un piropo, sí. Ahora es un elogio. Cuando me levanto y no descubro que me han llamado facha 40 veces, digo algo he hecho mal. No, eso es una etiqueta. La gente pone etiquetas. Las etiquetas no tienen nada que ver con la personalidad. Uno es el que es, digan lo que digan de ti, te impongan la etiqueta que te impongan. Mira, no hay que confundir el verbo ser con el verbo estar. Hay que ser, no hay que estar. Por ejemplo, si dicen que eres de derechas, que eres de izquierdas, bueno, todo eso es una condición mudable. Puedes ser de derechas y pasar a ser de izquierdas, puedes ser de izquierdas y pasar a ser de derechas, puedes creer en Dios y dejar de creer en Dios, puedes no creer en Dios y empezar a creer en Dios. Estamos todos continuamente cambiando. Entonces, en estos momentos, teniendo en cuenta que los que llaman facha a alguien, ¿qué es ser facha? Ser facha es llamar facha a alguien. Entonces, todos los que llaman facha a alguien, ellos son los fachas. ¿Y es posible cambiar, mudar, como tú dices? No es que sea posible, es que es inevitable. Y quien no cambia está muerto. Todo en la naturaleza, las plantas, los animales, el cielo, el aire, las estrellas, las hojas de los árboles, tu cara, tu pensamiento, todo es cambio. Quien no cambia es que está muerto. Quien no cambia es un imbécil. Otra cosa es que cambies por atenerte a las circunstancias. Entonces eres eso que tanto desprecia la gente, que eres un chaquetero. Un chaquetero es uno que cambia no porque él cambie, sino porque le conviene. Porque va a ganar más dinero, en fin, o va a tener más éxito, o va a recibir más honores, o va a ligar más, o lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver con el cambio. Lo normal es que una gente cambia. ¿Tú no has cambiado? Evolucionas, ¿no? Bueno, es que evolucionar es cambiar, efectivamente. Yo soy evolucionista, soy evolucionario, no soy revolucionario. ¿Y te importa la política? Nada,
La política me aburre como una ostra. Creo que en fin, los desastres de la humanidad empiezan a fraguarse el día en que Aristóteles, gran filósofo, respetabilísimo filósofo, al cual adoro, se inventó eso de que el ser humano es zoón politikon, animal social. Mentira. El ser humano no es animal social. Animal social es el borrego. Volvemos a lo de antes. El ser humano es animal cordial. Yo soy cordial, yo soy simpático. De hecho, te he recibido aquí, te he abierto las puertas de mi casa, te estoy tratando con una sonrisa en la boca. Soy cordial, pero no soy social. Entonces la política nace de la sociedad, la política nace de la ciudad. La polis, la política viene de polis. Yo soy hombre de campo, a mí me gusta el campo. Yo soy como un personaje de las películas del oeste, de verdad. A mí lo que me gustaría es ir a caballo de bosque en bosque. No me interesa nada la política, pero, hombre, en la medida en que escribo en los periódicos, en la medida en que escribo columnas, en medida que las escribo porque me pagan, y nada más que porque me pagan, me veo obligado, y si no me echarían, y a veces me echan, a hablar de política, porque la política ha invadido nuestras vidas. Todo se ha vuelto política. Los fachas de izquierdas, que son mayormente fachas todos, dicen que todo es política. Mentira, nada es política. La gente vive al margen de la política, eso es lo normal. Es verdad que hay algunas personas, los que no sirven para nada, que se convierten en políticos. Tú fíjate que en España, por ejemplo, en estos momentos, hasta el jefe del gobierno podría ser analfabeto. Hombre, analfabeto en sentido estricto ya no hay, pero en fin, analfabeto en sentido funcional, porque ser analfabeto no significa juntar letras o juntar palabras, significa saber entenderlas. Bueno, un analfabeto puede ser jefe del gobierno. Para ser jefe del gobierno, para ser político, para ser diputado, no se exige nada. No tienes que tener diplomas, no tienes que aportar un currículum, no tienes que tener ya estudios. Para ser cualquier cosa, vamos, no sé, incluso barrendero, por poner, en fin, un oficio, en fin, de no altos vuelos, te exigen ciertos conocimientos, te exigen ciertos títulos, te exigen ciertos estudios. Para ser político, no. Todos los políticos es lo peorcito de la sociedad. Pero a lo mejor a la gente, ¿tú crees que le importa eso? ¿Que el político esté bien formado? ¿O qué le importa a la gente? Pero es que a mí no me importa lo que le importe a la gente. A mí me importa lo que me importa a mí. Pero eso también significa que lo que me estabas comentando es el fin de la meritocracia. ¿Tú crees que a la oveja le importa el pastor? Bueno, el político juega a ser pastor de esas ovejas que son las gentes. Pero cuando tú me pediste esta entrevista, yo te puse una condición. ¿Recuerdas cuál era? Bueno, algo así como que manipulábamos, ¿no? No, eso también. Eso, por supuesto, todos manipuláis. Pero te puse como condición que no habláramos de política. Yo no hablo de política. La política me aburre muchísimo. A veces me veo obligado a escribir sobre ella. Pero no busques política en mis libros, que es lo que verdaderamente justifica mi tarea de escritor. Yo soy escritor en mis libros, no en lo que pueda decir en un determinado artículo, en una determinada columna. Entonces encontrarás política en mis columnas de prensa, pero nunca encontrarás política en mis libros. No me interesa, no es ese mi mundo. Bueno, aunque sé que no te gusta hablar de política, sí que ahora lo último que se te relaciona es con Tamames, ¿no? ¿Ha habido algo con Tamames y Vox? No sé si quieres aclararlo al respecto. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo con Tamames no me relaciono ahora. Yo estuve con Tamames en 1956, que es de donde data nuestra amistad, es decir, hace, yo que sé, 70 años o algo así, cuando los dos y otras personas, entre ellas Enrique Mújica, entre ellas José María Ruiz Gallardón, el padre de Alberto Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Dionisio Ridruejo, etcétera, acabamos en la cárcel porque protagonizamos el primer motín universitario contra el régimen franquista. Entonces, naturalmente, surgió entre nosotros una amistad que perdura. Entonces, efectivamente, yo he estado detrás, bueno, de todo este guirigay que se está armando en torno a esa moción de censura de Tamames, esa posible moción de censura, apoyada por Vox, pero eso no significa que Tamames haya entrado en Vox. Pero una moción de censura no es una moción de investidura, una moción de censura, como su mismo nombre indica, es una moción en la cual se censura al gobierno, o se censura a un político, o se censura a unas leyes, ¿no? Entonces, simplemente, hablando un día con mi buen amigo Santi Abascal, tomando, en fin, comiendo juntos, estaban ellos, él y, en fin, uno de sus asesores, hablando de la necesidad de presentar una moción de censura en estos momentos en España. Y entonces estaban manejando nombres, porque había que presentar un candidato, eso es lo que estipula la Constitución. Y entonces a mí se me ocurrió sugerir el nombre de una persona
un primus inter pares por encima de las partes, que además tiene una trayectoria de izquierda, aunque como todo el mundo, como yo mismo, haya derivado desde la izquierda, no hasta la derecha, sino hacia posiciones infinitamente más neutrales, más serenas, más ecuánimas, y se me ocurrió el nombre de Tamames. Les pareció bien y se puso en marcha todo esto. Pero por otra parte, yo no estoy autorizado a hablar de ello, que hable el propio Tamames o que hable las gentes de Vox. Yo ni soy Tamames ni estoy en Vox. ¿Alguna vez, Fernando, te han intentado callar? ¿Callar? Constantemente. Hombre, a mí, por ejemplo, cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones, a mí me echan del trabajo. Me echan del trabajo que está a su alcance. Por ejemplo, concretamente de la televisión pública. Yo he trabajado muchos años en la televisión pública y además eso realmente no me lo reprocha nadie, porque mi trabajo en la televisión pública, que ha sido un trabajo fundamentalmente cultural, programas de libros, que en estos momentos se están viendo muchísimo a través de YouTube, a través de Internet, etcétera. Bueno, por ahí han pasado todos, desde Santiago Carrillo hasta falangistas, ¿no? Es decir, han sido programas absolutamente ecuánimes con todo el mundo. Bueno, sin embargo, en cuanto llega el Partido Socialista, y esto ha sucedido ya varias veces, me echan. Bueno, entonces sí han intentado callarme continuamente, claro, pero en fin, saben que yo soy, de verdad, yo soy insobornable, porque yo solo hay una ley que respeto a machamartillo, que es la ley de mi conciencia, que es la ley que me permite sostener mi mirada en el espejo por las noches. Entonces soy intratable para esas cosas. Y dormir tranquilo, ¿no? Bueno, vamos, te voy a contar otra anécdota divertida, porque claro, yo pasaré a la historia no por los 53 libros que he escrito, no porque me hayan dado 2 veces el Premio Nacional de Literatura, no porque haya sido Premio Planeta, Premio Fernando Lara, Premio Martínez Roca, etcétera, etcétera. No, pasaré a la historia porque Arrabal se emborrachó en un programa mío, el famoso programa del milenarismo. Ya ves, estas anécdotas ya, sobre todo ahora en la época de Internet, te marcan para siempre. Bueno, pues aquel día, el día en que Arrabal, en fin, montó aquel número, no sé si has visto aquel programa, sí, que es el programa más visto de toda la historia de televisión española. Si yo hubiera tenido el copyright de ese programa, que no lo tenía, claro, ahora sería millonario, ¿no? Bueno, entonces esa mañana, bueno, yo llegué aquí a esta misma casa, mira, esa camita que se ve desde aquí, que está, en fin, al fondo de esta habitación, estaba esperando a mi mujer de entonces, en fin, asombrada por lo que había visto en el programa, ella estaba viendo el programa, llegué ya tarde, porque, en fin, el programa terminaba tarde, y además Arrabal se desmayó, tuvimos que llamar a una ambulancia, médicos, etcétera, etcétera. Bien, aquello fue todo muy pintoresco. Llegué a las 3 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba sonando el teléfono y era el director de informativos de Televisión Española. No te voy a decir su nombre porque yo no soy acusica. Entonces me dijo: Fernando, tu programa se está convirtiendo en un circo, vente inmediatamente por aquí que tenemos que hablar. Bueno, yo me levanté como pude, en fin, me di una ducha rápida, me vestí y me fui corriendo y llegué, no sé, a las 9 menos cuarto, pongamos, al despacho del director de informativos en Televisión Española. Esto era en el Pirulí, yo lo hacía en el Pirulí. Y entonces me dijo: bueno, Fernando, a partir de este momento queda prohibida la presencia de Arrabal en tu programa. Y yo dije: pues a partir de este momento ahí tienes mi dimisión y la de todo mi equipo. Y ahí se acojonó. Entonces dijo: hombre, no te pongas así, no sé. Y al final pacté, cosa que era un pacto inútil, que durante un mes no vendría Arrabal, cosa que ya estaba prevista porque no iba a venir en ese mes. Claro. Y ahí quedó todo. Bueno, en ese caso sí que sufrí una clarísima tentativa por parte de quienes mandaban en aquel momento en Televisión Española de amordazarme. Pero bueno, ahí quedó la cosa, más que nada en una anécdota, ¿no? Aunque tú has sobrepuesto tus principios, siempre. Siempre. Hombre, es que un hombre que no, es decir, un hombre que no sigue siempre sus principios es un miserable, es un fantoche, es un pelele, ¿no? Yo no soy un fantoche ni un pelele. Yo cuando digo una cosa es porque la he pensado y porque la sigo pensando. Y si cambio de manera de pensar, cambio y digo una cosa diferente. Bueno, yo últimamente he estado charlando con mucha gente. Me interesa mucho indagar en eso que llamamos el sentido de la vida, ¿no? Y para mí, indagando y buceando, y me topé, ¿no?, con tu libro El Sendero de la Mano Izquierda. ¿Ese es tu manual de vida? Mira, por aquí anda. Ese es, bueno, era ese libro... 2002, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hace 20 años ya. Entonces, estoy pensando en hacer no una nueva edición, sino en reescribir ese libro, porque hay principios que los quitaría y otros principios que los añadiría, porque he ido cambiando, porque la vida es un continuo aprendizaje, es la más alta universidad de la que somos todos alumnos, en la que todos estamos inscritos. Entonces, pero efectivamente ese libro es un código de conducta. Ese libro refleja muy bien, es un libro
es un libro sapiencial, es un libro para tenerlo en la mesilla de noche. Yo digo que es un libro que responde 8 veces de cada 10. Tú formulas una pregunta, hombre, interesante, importante, que afecte a tu vida, lo abres al azar y es casi seguro, ya te digo, 8 veces de cada 10 te responde, 2 se equivoca, ¿no? Entonces sí, claro, ese libro recoge en forma de aforismos, en fin, de una forma un poco normativizada, codificada, esquematizada, recoge la sabiduría que la existencia me haya podido ir dando, sí. ¿Y cuáles cambiarías de ese libro? ¿Qué cambiarías? Hombre, eso ahora tendría que irlo viendo uno por uno, no lo sé. Pero alguno que tengas así como más presente que digas, lo cambio. Bueno, yo te puedo recordar algunas. A ver, tú dices, venga, esa es una prueba que me gusta. Tú, por ejemplo, ahí recomiendas que no amemos apasionadamente. No sé si has visto, hoy he reproducido el maravilloso discurso que el otro día dio al final de su programa, el Día de los Enamorados, vaya. Sí, San Valentín. Pablo Motos, al término de su discurso, hablando de esa jaula dorada que es el enamoramiento romántico, que es el amor, que es la fidelidad. Eso por lo que la gente anda ahora tan preocupada cuando todas las estadísticas son falsas. Pero bueno, las estadísticas dicen algo así como que el 67% de los varones emparejados, ya sea matrimonialmente, ya sea sin papeles, o de las mujeres, el 40 y tantos % de las mujeres han sido infieles alguna vez en su vida, que es lo normal. Oye, a ti no te gusta siempre el mismo director de cine, no te gusta siempre el mismo plato, no te gusta siempre el mismo vino, no te gusta siempre repetir los mismos actos, ¿no? Entonces la llamada infidelidad es lo normal en una relación. ¿Por qué una relación amorosa tiene que convertirse en una jaula de oro? Cuando sabemos además que el enamoramiento es una especie de enfermedad pasajera que, como la mayor parte de las enfermedades, tiene su ciclo. Empieza, se desarrolla, alcanza su punto álgido y luego termina. Los enamoramientos terminan siempre. El amor eterno dura 2 años, 3, 4, 5 en el mejor de los casos, de ahí no pasa. A partir de ahí puede convertirse en un proyecto de vida en común entre un hombre y una mujer, o entre 2 hombres, o entre 2 mujeres, o en lo que sea, con una economía compartida, a lo mejor con hijos, etcétera, etcétera, pero ya no es enamoramiento. Entonces, ¿por qué hay que permanecer fiel? ¿Por qué hay que...? Mira, antes hablaba de esa cama que está ahí. Por ejemplo, dormir en la misma cama, que es una obsesión de las mujeres más que de los hombres, eso es fatal, porque se acaba el sexo. Tú no puedes tener el impulso de la libido, no puedes tener atracción sexual hacia la persona con la que estás durmiendo de una forma apacible, porque no vas a estar las 8 o 10 horas que dura el sueño, danzando en el sexo. Entonces es la muerte del amor. Bueno, pues se empeñan en dormir en la misma cama. Eso es de pobres. Antiguamente nadie dormía en la misma cama. Bueno, ahora las casas son pequeñitas, no queda más remedio que dormir en la misma cama, pero eso es la tumba del amor. Con razón se dice que el matrimonio es la tumba del amor. El matrimonio es otro de los inventos nefastos de la historia de la humanidad. Yo lo llamo martirimonio y sé bastante de lo que hablo porque he tenido 11 vidas conyugales, no todas ellas pasadas ni por la vicaría ni por los ayuntamientos, pero 11 vidas conyugales. Tengo 4 hijos, todos ellos de mujeres diferentes, ¿no? O sea, que sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué hay que codificar? ¿Por qué hay que legislar? ¿Por qué hay que firmar una especie de acta notarial acerca de que estás enamorado de una mujer o de un hombre y que te vas a vivir con él o con ella en la misma casa? Es delirante, es absurdo, es un delirio, ¿no? Que luego que eso garantiza las herencias, el reparto de las propiedades, muy bien, pero eso se puede garantizar de otra manera, no hace falta consagrar eso de que el matrimonio es un sacramento. El matrimonio no es un sacramento, eso es un invento más para tenernos subyugados, arrojados. Bueno, tú en ese libro también defiendes mucho, entiendo, esto de la pansexualidad. Bueno, es más, yo presumo de haber inventado ese término. Cuando yo lo incluí en ese libro, los lectores del libro, mucha gente me preguntaba desconcertada, oye, ¿qué es eso de la pansexualidad? ¿A qué te refieres? Y ahora veo que todo Dios habla de la pansexualidad. Sí. Entonces yo introduje ese neologismo, digamos, en la lengua española, o por lo menos eso creo, a lo mejor hubo otros que ya lo habían utilizado, ¿no? Entonces la pansexualidad es ser capaz de hacer el amor, es decir, es capaz de entablar una relación sexual, una relación carnal, una relación pasional, una relación placentera con hombres, con mujeres, en fin, con un libro bellamente encuadernado, yendo a ver los cuadros de un museo, es decir, hacer el amor con el mundo, por así decir. Eso es la pansexualidad. No hay la sexualidad, es decir, el sexo es muy importante en mi vida, de ahí que, en fin, que lo sea evidentemente en la propia vida y que lo sea también en mi literatura. El sexo está muy presente en mi literatura, pero ¿por qué? Porque el único Dios en el que yo creo, por llamarlo de alguna forma, es lo que los paganos
toscanos llamaban anima mundi, el alma del mundo. Eso que está perfectamente reflejado, y acabo de escribir una columna en la que lo recuerdo, en la última estrofa de la Divina Comedia. Yo leí la Divina Comedia a los 8, 9 o 10 años. Yo era un niño muy lector, muy sabiondo, muy malisabidillo, muy rata literata, que era como me llamaban en el cole, y eso me gustaba. Entonces la última estrofa de la Divina Comedia, bellamente traducida en la traducción que yo leí en mi niñez por el conde de Cheste en tercetos toscanos, decía: y aquí mi alta invención fue ya impotente, y cual rueda que gira en vueltas bellas, el mío y su querer movió igualmente el amor que el sol mueve y las estrellas. Ese amor que el sol mueve y las estrellas, y que se establece también entre un hombre y una mujer, entre las personas y las cosas, con una obra de arte, con una sinfonía, con un cuadro, con una novela, etcétera. Eso es la ley de Dios. Las leyes de la física, las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, es el alma del mundo. Y eso es la energía. La energía, como bien dijo un celebérrimo científico, ni se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, es exactamente lo que nos han contado de Dios, que ni se crea ni se destruye, que es anterior a la creación y permanente en la creación, e incluso posterior a ella, caso de que decida destruir la creación. Bien, entonces, en fin, desde ese punto de vista, yo soy no solo pansexual, yo soy panteísta. Yo creo que esa ley de Dios, que es la física, la naturaleza, está en todas partes, y por eso me irritan extraordinariamente las tentativas. Internet, sin ir más lejos, Internet es la violación de la naturaleza, y las leyes que nos intentan imponer, por ejemplo, la ley de maltrato animal esta que acaba de salir, o de las leyes de la LGTBI, etcétera, etcétera, son leyes que van contra la naturaleza. Un varón es un varón porque así viene definido por la naturaleza, y una mujer es una mujer porque así viene definido por la naturaleza. Cosa bien distinta es que psicológicamente un varón pueda sentirse mujer o una mujer pueda sentirse varón. Eso por supuesto sucede, y sucede siempre, pero no hace falta convertirlo en ley de la naturaleza, porque no es una ley de la naturaleza. Entonces, para mí eso es sagrado, respetar las leyes de la naturaleza. Eso para mí es la divinidad. Entonces, ¿esto por qué te lo digo? Por lo de... Por la pansexualidad. Por la pansexualidad. Bueno, entonces quien aprenda el sexo, libido, que es una palabra en realidad de origen sánscrito, pero en fin, que llega a nosotros desde el latín, significaba energía. Entonces quien sabe manejar la libido sabe manejar la energía, por consiguiente sabe manejar la naturaleza, sabe manejar las leyes de la física, de la zoología, sabe manejar el anima mundi, sabe manejar las leyes de Dios. De ahí que para mí el sexo sea importantísimo, y que yo haya definido, incluso uno de esos encuentros eleusinos de carácter filosófico que organizo cada 2 o 3 meses, se llamase el orgasmo o el rostro de Dios, porque lo que se experimenta en el momento de un orgasmo compartido, que ya sabemos que no es frecuente que se produzca un orgasmo compartido entre un hombre y una mujer, pero cuando ese milagro, cuando ese cortocircuito estalla, en ese momento en que un hombre que ama a una mujer y una mujer que ama a un hombre, o 2 hombres que se aman, yo no me voy a meter en esas cosas, allá cada cual, mirándose a los ojos, tienen un orgasmo compartido, eso es el rostro de Dios, están viendo verdaderamente la divinidad. Bueno, eso es la libido, eso es el sexo, y de ahí que manejar bien, sabiamente el sexo, nunca como un instrumento de agresión, sino como un instrumento de amistad y de compenetración, nunca mejor dicho, eso sea sagrado. Yo siempre he dicho que en el orgasmo somos libres. Efectivamente, claro, experimentas la liberación absoluta, sales del tiempo y del espacio. De hecho, bueno, en francés se decía la petite mort. Bueno, el orgasmo compartido no es la petite mort, es la grande mort, eros y tánatos. Ver si en ese momento te hacen encefalograma, das encefalograma plano. Estás en otra dimensión, estás verdaderamente en brazos del Altísimo. Y se han empeñado mucho a lo largo de la historia en prohibirlo, ¿no? En satanizarlo. Hombre, el sexo, el orgasmo. Por supuesto, por supuesto. De ahí a mí mucha gente cree que yo soy liberal, aplicándome una etiqueta política. Yo, que carezco por completo de etiquetas políticas. Yo no soy liberal, yo soy libertino. Entonces, por supuesto que defiendo el orgasmo a rajatabla. Es el momento más importante de mi vida, son los orgasmos, y de la vida de cualquier persona que realmente los haya experimentado. Orgasmos no egoístas, orgasmos altruistas, orgasmos compartidos, orgasmos en los que se produce esa extraordinaria, misteriosa, milagrosa e inusual fusión entre 2 seres diferentes, entre 2 individuos, entre 2 personas. Oye, Fernando, yo te veo a ti siempre de buen rollo. Es que yo estoy contento, siempre feliz. Sí, es que yo estoy siempre de buen humor, ya te lo he dicho antes, porque siempre vivo contento en mis zapatos. Mira, a mí en el cole ya decían de mí, los compañeros de colegio decían que yo tenía piel de rinoceronte, porque nada me afectaba. Es decir, mira, yo cuando estuve en el Colegio del Pilar, cosa que para mí fue fantástica, ¿no? Porque realmente era un colegio liberal, era un colegio magnífico. Tú fíjate que era un colegio que cuando yo hice el último bachillerato de don Pedro Sainz Rodríguez, el bachillerato de 7 años, el bachillerato en el que
las ciencias y las letras no estaban separadas, estaban unidas, verdaderamente un bachillerato de humanidades. Yo estudié en el bachillerato 7 años de latín, 7 años de historia de España, historia universal, 7 años de gramática y de literatura, 1 año incluso de preceptiva literaria, 4 años de filosofía, psicología, ética, ontología, historia de la filosofía, 3 años de ciencias naturales, zoología, botánica, incluso geología, 1 año entero de geología. Bueno, era un bachillerato extraordinario. Bueno, llegué al 7º año y cuando ya estaba a punto de, en fin, de ese rito de paso, que era el examen de Estado, que era cuando salías, en fin, del capullito protector de un colegio y ya te lanzabas pues a la sociedad, te lanzabas a la vida, entonces el director del colegio era una persona finísima, se llamaba don Victorino Alegre, y tenía un aspecto muy tristón, contradecía su apellido, pero un hombre finísimo. Llamó a mi madre y le dijo 2 cosas verdaderamente insólitas. Te estoy hablando de 1952. Le dijo: señora, a este niño, por mí, que ya no era tan niño porque tenía 16 añitos, en primer lugar, no lo ate corto, dele cuerda. Y en segundo lugar, permítale que estudie filosofía y letras, no se empeñe en que estudie otras cosas. Bueno, ese era el colegio en el que yo estudié, ¿no? Entonces, esto tampoco sé a cuento de qué venía. Te preguntaba si... Sí, yo te contaba que ya en el colegio decían que yo era muy feliz, era un niño muy feliz, pero siempre estaba feliz. Eso. Entonces, bueno, cuando se cumplió el 25 aniversario de mi promoción, es decir, en el año 77, 78, se organizaron los antiguos compañeros de clase, se organizaron una jornada en el colegio. Fuimos una jornada entera, éramos ya todos, hombre, mayorcitos, teníamos 40 y tantos años, y allí estuvimos, jugamos un partido de fútbol en el patio del colegio, comimos allí, nos sentamos en el aula con nuestras rodillitas encogidas porque no cabíamos en los mismos pupitres de entonces, y nos leyeron las notas. En el Colegio del Pilar te leían las notas todas las semanas. El sábado de repente aparecía el director del colegio con un cuaderno negro bajo el brazo donde venían anotadas las notas de todas las asignaturas de la semana y las anotaciones que habían ido dejando los profesores a cuenta de nosotros. Entonces aquello fue una experiencia muy divertida que me encantó y que está recogida en uno de mis libros, porque de mí había una anotación, bueno, había 3 anotaciones. Una de ellas decía que yo capitaneaba un grupo de revoltosos que cuando nos trasladaban del aula al patio, al doblar las esquinas, prorrumpíamos en el canto del gallo. Eso era una de las cosas que decían, y otra de las cosas que decían eran: este señor es muy raro, porque cuando se le lee una mala nota, cosa que en mi caso no era usual, porque yo era un buen estudiante, un buen alumno, pero en fin, a veces sucedía, en lugar de echarse a llorar o desesperarse como sus compañeros, sonríe. Y es verdad. A mí siempre que me habrás visto, yo estoy sonriendo. Yo he sido siempre feliz a lo largo de mi vida. ¿Pero por qué? Porque he tenido... Soy escritor. ¿En qué consiste ser escritor? Es que a todo le ves el lado bueno. Hay escritores sombríos, hay escritores depresivos, no es mi caso. Es decir, a todo le ves el lado bueno, porque yo supe. No es que decidiera, yo supe que iba a ser escritor a los 3 años. Es decir, yo nací siendo escritor, por genes, por casualidad, por causalidad, por karma, como dirían los orientales, por lo que fuera. Mi primer libro de memorias empieza con mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo es que yo aprendí a leer a los 3 años. Yo en eso fui extraordinariamente precoz y leía muy bien, con una dicción castellana muy rotunda, las R's, las J's, etcétera, etcétera, y mi mamá estaba muy orgullosa de lo bien que leía el nene, y cuando venía una visita, más o menos de cumplido, me sacaban, yo con mis 3 añitos, mis pantalones cortos, etcétera, para que leyera algo en voz alta. Efectivamente vino una señora de visita, y entonces mi madre me sacó, me dieron un libro, yo leí unos párrafos del libro, fui muy aplaudido y me fui a jugar. Y ya cuando una hora y media después, esa señora se marchó, me llamaron para que me despidieran en el rellano de la escalera, en el descansillo, para que me despidiera de ella. Y esa señora me preguntó, y así empieza mi libro, mi primer libro de memorias, me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo, con un aplomo formidable que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió a mí mismo, porque no sé de dónde me salió aquello, le dije: yo voy a ser escritor. Y efectivamente, he sido escritor toda mi vida. Entonces, un escritor tiene el privilegio, un escritor, bueno, la gente se cree que ser escritor, vas a ligar mucho, vas a salir en la tele, vas a ganar premios literarios, te vas a hacer de oro, etcétera, etcétera. Mentira. Normalmente, la mayor parte de los escritores, sus vidas transcurren, en fin, de una forma, en fin, bastante pobretona, en fin, bastante modesta, etcétera.
etcétera, ¿no? Pero el escritor tiene un privilegio extraordinario, es como un pequeño dios, puede encerrarse en una habitación como esta todo el tiempo que le dé la gana para inventarse todos los mundos que le dé la gana durante toda su vida, si quiere, y puede escribir un libro de 100 páginas o un libro de 2000 páginas, como fue el primer libro que yo publiqué, Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, aquel libro que me lanzó, bueno, digamos, a la fama, que me consagró, ¿no? Entonces, cualquier cosa, por mala que sea para otras personas que le suceda a un escritor, para él es buena, porque le está suministrando material para su obra, le está suministrando experiencias. Yo recuerdo cuando, oye, yo acabé... Hombre, a mí me han pasado cosas malas como a todo el mundo, por lo pronto. Yo no conocía a mi padre lo mataron al comienzo de la Guerra Civil. Eso dio pie para que yo muchos años después escribiera un libro, Muertes Paralelas, que tuvo el premio Fernando Lala. Yo a los 19 años acabé en la cárcel, estuve 5 veces en la cárcel, un total de 17 meses en la cárcel, de 7 meses en prisión domiciliaria y de 7 años en el exilio. Verdaderamente mi currículum patibulario fue excelso. Bueno, eso son... O hice la mili de verdad. No milicias universitarias y cosas de esas. Todo eso son experiencias que la mayor parte de la gente cree, las interpreta, las vive de una forma negativa, angustiosa, depresiva, etcétera. Yo no, yo estaba feliz, me encantaba, estaba alimentando lo que iba a ser mi futura obra, y efectivamente la alimentó, porque todas esas vivencias, las de la mili, las del exilio, las de la cárcel, etcétera, están muy presentes en mi obra, y sin ellas mi obra no existiría. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he sido feliz. Yo digo que a mí me gusta hasta coger la gripe. ¿Y no lloraste en esos momentos que me citas? Hombre, en esos momentos, hombre, yo he llorado mucho. Es más, ahora lloro con extrema facilidad. Eso es de viejos. Lo de llorar con facilidad es de viejos, ¿no? Entonces me emociono, etcétera, sí, y lloro. Pero, hombre, sí, he llorado muchas veces a lo largo de mi vida. He llorado incluso en los orgasmos de los que hablábamos antes. O sea, hay momentos más incluso las mujeres que los hombres. Las mujeres en el momento de un orgasmo explosivo, con bastante facilidad, se les saltan las lágrimas o se les saltan las carcajadas. Es decir, son manifestaciones muy emocionales. Entonces sí, he llorado, pero no lloraba por ir a la cárcel, no lloraba por hacer la mili, ¿no? Por esas cosas no he llorado nunca. Oye, yo cuando me fui al exilio, tenía yo 25, 26 años, me fui con 7.000 pesetas en el bolsillo y un pasaporte falso. Bueno, no era un pasaporte falso, pasaporte de un amigo que era 10 años mayor que yo, que era bajito y pelirrojo, y estuve 7 años recorriendo el mundo entero, y volví al cabo de los 7 años con un pasaporte de verdad y con más de 7.000 pesetas en el bolsillo. Entonces, ¿qué motivo había para llorar? Al contrario, sentía una inmensa alegría, eso que en francés se llama joie de vivre. Yo siempre he tenido joie de vivre. Cuando pierdes la joie de vivre, entonces te mueres. Hay mucha gente que nace sin joie de vivre, o que no tiene joie de vivre, o que la pierde pronto. Esas personas son personas que no han vivido, son personas que no viven, son personas que mueren, ¿no? Por ejemplo, jubilarse. Yo no entiendo lo de la jubilación. Es decir, no entiendo que la jubilación sea obligatoria. Hombre, entiendo que un señor que se ha pasado su vida entera, no sé, a lo mejor siendo empleado de banco, yendo de su casa al banco y del banco a su casa, etcétera, esté deseando dedicarse a hacer lo que verdaderamente le gusta, que a lo mejor es cortar árboles, escuchar el canto de los pájaros o escribir sonetos, ¿no? Lo que no entiendo es que por obligación tenga que jubilarse la gente. Eso sí que es una violación de los derechos humanos. ¿Y no entiendo a la persona que quiera quitarse su vida o desaparecer? Sí, hombre, claro que la entiendo. Bueno, eso ya Camus decía que es el acto de suprema libertad, el acto del suicidio. Me parece monstruoso que se considere un delito, pero como un delito. O sea, se habla continuamente, por ejemplo, a propósito del aborto, de que la mujer es dueña de su cuerpo, o que todos somos dueños de nuestro cuerpo, y resulta que somos dueños de nuestro cuerpo, en el caso del aborto, para matar a una vida en marcha, como es la del niño, y no somos dueños de nuestro cuerpo para detener nuestra propia vida. Por supuesto que eso es un gesto de voluntad. Hay gente que está cansada de vivir, hay gente que no quiere vivir, hay gente, ¿por qué se le tiene que obligar a seguir viva? Se le puede intentar convencer, en el caso en que, en fin, en que sea un problema psiquiátrico, en que sea un problema efectivamente de trastorno mental, que puede ser. Uno puede suicidarse en un arrebato de tristeza, en un arrebato de dolor, en fin, en el caso de una catástrofe personal o general, ¿no? Pero en ese caso, bueno, sí, se le puede intentar convencer, oye, calma, muchacho, no te suicides, la vida no es tan mala como crees, esto puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, todo esto, pese a todo eso, esa persona decide suicidarse, oye, allá él, es libre de hacerlo. Por supuesto que merecen todo mi respeto los suicidas. Bueno, es que ahora dicen que la enfermedad del siglo XXI es la depresión, la ansiedad, la depresión. Se habla mucho de eso. Es verdad. Mire, yo tengo la impresión de que todo el mundo se ha vuelto loco.
Yo que abro el periódico por las mañanas y digo, bueno, se han vuelto locos, todo lo que leo. Es decir, también sé el famoso chiste de la autopista esa del individuo que va en el sentido contrario por una autopista, que todos los coches le vienen en contra y que cree que todos se han vuelto locos, y en realidad el que está loco es él, el que va en sentido contrario es él. Bueno, a lo mejor soy yo el que me he vuelto loco, porque tiendo a pensar que todo el mundo se ha vuelto loco, pero efectivamente el mal del siglo es la depresión, que es un mal oscuro, que es un mal misterioso, que es un mal que tiene muy difícil cura. Es más, que es un mal que solo se cura en la mayor parte de los casos con pastillitas, y las pastillitas no curan. Las pastillitas son una droga adictiva que, en fin, que te mantiene en una determinada serenidad artificial, que achatan en definitiva tu personalidad, pero que no te curan. Entonces sí, efectivamente, y eso va cada vez a más, cada vez más a más. Culpa de muchas cosas, entre ellas de Internet. Cuanta más Internet haya, cuanta más gente utilice, esté sustituyendo la vida real, la vida de salir a la calle, la vida de hacer amigos, la vida de echarte una novia o un novio, la vida de enamorarte, la vida de coger la gripe, la vida de curarte de la gripe, la vida de que te atropelle un coche, la vida de que no te atropelle un coche, la vida como es, con todas sus glorias y sus miserias, todo eso, las personas que están colgaditas del móvil dichoso todo el santo día, están sumergidas en una burbuja, sumergidas en un mundo artificial. Eso, a la larga, pasa factura. Esa es la peor de las drogas que existen. No hay droga peor en estos momentos que la de los móviles. Los móviles, porque además, y esto ya no lo digo yo, esto lo dicen los biólogos, lo dicen los neurólogos, esto es mi hijo, pasa aquela.